más de un año, debido a la pandemia, los estudiantes tuvieron que adaptarse a la educación en línea. Pero ahora, con la nueva presencialidad, queremos conocer cómo ha impactado esta transición en su bienestar psicológico y académico. Para tener una visión completa de la situación, hemos recopilado testimonios de estudiantes, profesores y consultamos también con un psicólogo especializado en el ámbito educativo. Acompáñenos en este recorrido informativo mientras exploramos los desafíos que enfrentaron los estudiantes durante la virtualidad, los efectos psicológicos que surgieron y las recomendaciones para superarlos. Bien, uno de los primeros puntos es la adaptación al medio. Nosotros hemos crecido una vida estudiando de forma presencial con una cierta metodología que era bastante interactiva, bastante social, y al migrar a la virtualidad se perdió todo ello y me sentí un poco más sola, desamparada, aislada, y el método de aprendizaje se volvió de algún modo más aburrido y frío. Entonces, una de las principales problemáticas es el ámbito social para el aprendizaje, ¿no? La interacción con un profesor que puedo ver, y segundo, la metodología, que ha sido un poco más autodidacta, entonces ha requerido más exigencia de mi parte para organizarme, para hacer las cosas y para asistir con regularidad. Bueno, yo creo que la brecha entre la virtualidad y la presencialidad es muy grande, puesto a que una persona cuando está presencial se siente más concentrada y presionada por el mismo profesor, los alumnos, el entorno. En cambio, en la virtualidad uno está más en la comodidad del hogar, en su casa, algo más acogedor, por lo cual puede desencadenar factores como el sueño, el cansancio, el hambre. Y yo creo que todo afecta a lo que es el rendimiento escolar, universitario. La salud mental de los estudiantes se vio muy afectada por este periodo, en el que se mantuvieron encerrados en sus casas manteniendo una educación a distancia por un largo periodo, llevándose la mala suerte de haber tenido que vivir la vida universitaria desde sus hogares. He tratado de hacer actividades fuera de la universidad para más o menos disipar mi mente al momento de tener rendimientos académicos o presentar trabajos, exámenes, entre otras cosas, debido a que el desgaste es fuerte y la enseñanza cada vez es más exigente. Entonces he tenido que evaluar ciertas otras actividades también, como es la lectura, entre otros, salir a caminar con algunos amigos y otros. Estos mismos estudiantes fueron consultados por esta nueva normalidad y su vuelta a las aulas, pero al parecer muchos aún tienen problemas para adaptarse nuevamente a ella. Algo que recato es que en el Teams las sesiones eran grabadas, entonces como estudiantes podríamos volver a ver las clases y como que hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos ido llevando y guardarlo en este caso. Lo caso que no se da acá en la presencialidad, ¿no? Esa es una pequeña desventaja que podría ir. En una investigación realizada por este equipo periodístico, se obtuvieron algunos resultados interesantes y preocupantes con respecto a lo vivido con ellos en la virtualidad. Se descubrió que más del 70% no tenía el equipamiento suficiente para afrontar la virtualidad en su momento, y que la plataforma de Microsoft Teams no cubrió todos los aspectos educativos que se requerían. Y también que más del 40% no estaría dispuesto a volver a la misma virtualidad después de lo que vivieron en la pandemia. Pero lo vivido en pandemia ya no se puede remediar. Lo que hay que afrontar ahora son estos efectos que los estudiantes han llevado consigo hasta la presencialidad, como los cambios en la participación en clase por parte de los alumnos. Notar un cambio es obvio, porque la virtualidad tiene herramientas e instrumentos y técnicas que permiten que el aprendizaje se dé. En la presencialidad, a todo lo que ya he dicho, se suma la participación física y la interacción del ser humano a otro. Por ende, el ánimo del ser humano puede verse afectado cuando está frente a un computador que cuando está a una persona. Pero también ha habido cambios positivos después de esa transición. Como docente universitario, cuento con 15 años de experiencia y puedo decir que la virtualidad nos permite grandes e innumerables acciones. Soy comunicador de profesión, así que abrazo y celebro la educación virtual,
porque permite cosas que no se puede dar en lo físico. Pero cuando se trata de hablar de la propia universidad, es bueno siempre contar con las opiniones y recomendaciones de sus propios trabajadores. Ok, perfecto. Es muy importante el feedback, ¿no? Somos estudiantes de Ciencias de la Comunicación y lo importante es comunicarnos. Definitivamente tiene que haber una excelente comunicación entre el docente y los estudiantes con el docente, número 1. Número 2, también estaría presente el compromiso que tiene que tener el estudiante con la materia que está cursando para que de esta manera sea totalmente sólido el compromiso entre ambas partes, entre el estudiante y el docente. Y tercero, ¿no? Venir a clases con esa energía, con ese entusiasmo y sobre todo, ¿no?, con esa buena voluntad de querer asimilar los conocimientos que se brindan, no solamente por el docente, sino también por los demás estudiantes, porque hoy en día, ahora ya solamente los conocimientos no los brinda el docente, sino también los brinda el estudiante, ¿no? Porque realmente estamos en una nueva etapa de la educación, 360 grados, para poder nosotros fortalecernos cada vez más. Consultando con el psicólogo Luis Enrique Ruiz Flores, egresado de la misma Universidad Nacional Federico Villarreal, nos comentó lo siguiente. Los principales impactos emocionales y psicológicos que había observado en los estudiantes universitarios debido a la pandemia y la transición de la modalidad virtual a presencial. Han sido varios, ¿no? Uno de los más frecuentes, recurrentes, ha sido el estrés. Ahora, siendo más puntuales en el ámbito académico, se le llama estrés académico justo. Es decir, por la situación de no poder entrar a clase, no contar con los recursos tecnológicos, todas esas variables repercutieron pues que los estudiantes anden muy estresados. Ahora, el estrés tiene mucha correlación con otros fenómenos psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Son, digamos, dos alteraciones que pueden desencadenar el estrés, ¿no? Si en todo caso hay, en el tiempo de la pandemia, como han habido, bueno, sabemos un montón de situaciones un poco penosas, dolorosas, ¿no? Pérdida de familiares, pérdidas de trabajo, etcétera. Entonces, todo eso sumó a que el estudiante tenga ese problema, ¿no? Ese problema principalmente de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿no? Esos son los fenómenos psicológicos que más han repercutido, o más repercutieron en todo caso en esta época, ¿no? Siempre el tema es la prevención, o sea, se tiene que invertir más en el ámbito de prevención, realizar de repente mayor difusión o tener un espacio donde los estudiantes puedan llegar y, o de repente no necesariamente físico, sino virtual, en donde puedan trasladar, ¿no?, sus inquietudes. Digamos, sería como una especie de sitio psicológico. Estos profesionales que estén ahí, los psicólogos, les puedan dar herramientas a los estudiantes para que puedan lidiar con esos nuevos retos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación daría la Villarreal? Bueno, en general, invertir más en prevención, ¿no? Programas de prevención en todo lo que es salud mental, ¿no? Porque ese es un problema fuerte. Y sobre todo, recordar junto con él las principales estrategias para ayudar a los estudiantes universitarios a afrontar situaciones de estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales relacionados con los problemas vividos en la virtualidad y que los sufren ahora los estudiantes en la presencialidad. Digamos que hay varias, ¿no? Pero ¿qué estrategias han funcionado? En todo caso, la flexibilidad que les pudieron dar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un trabajo de repente no se puede entregar a 5 de la tarde, ¿no? Entonces dan la flexibilidad para que puedan entregarlo durante la semana, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de herramientas, al menos en el ámbito educativo, sirvió mucho para reducir esa carga de estrés académico que tenían los estudiantes. Ahora, estrategias ya de la persona en sí, hay varias, ¿no? Como cosas que cualquier persona podría realizar, el deporte,
Por ejemplo, otro podría ser tener un día, digamos, de hábitos cotidianos, por más que uno esté en su casa. A ver, me explico. Por ejemplo, uno lo que hacía en la pandemia era a veces, no sé, no se bañaba de repente todo el día porque no iba a salir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hacía que toda esa carga se quede en casa. Entonces, uno tendría que tener un horario estructurado durante la semana, ¿no? Lunes tengo tal clase, es como prepararme a la universidad, igual. Tener mi rutina ordenada, organizada, eso permite, es una estrategia, ¿no? El hecho de la organización, eso permite mapear mejor lo que tengo que hacer. Tener la estructura general de mi semana y entre esa estructura general de la semana darle tiempo al deporte, a las amistades, a la familia y no solo al ámbito, digamos, académico, ¿no? Porque eso carga al estudiante. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, lo de la modalidad virtual principalmente es esa flexibilidad que se dio, ¿no? De poder conectarse de repente de forma sincrónica o de forma asincrónica, ¿no? Ver los videos y esto ayudó mucho para que no pierdan, no se retrasen. Entonces, por ahí se fueron innovando en las estrategias, pero principalmente esto va de la mano, ¿no? La correlación del ámbito educativo con lo psicológico, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que seguir incentivando nuevos hábitos al estudiante. La virtualidad ha generado una serie de problemas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Los problemas técnicos, la falta de interacción y los efectos psicológicos en los estudiantes son una realidad que no se puede ignorar. Con el apoyo adecuado y la implementación de medidas para mejorar la experiencia virtual, podemos asegurar que estos jóvenes universitarios superen cualquier obstáculo en su camino hacia la excelencia académica.